Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalie Zacarías Mendoza. Soy estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy les voy a enseñar sobre circulación coronaria y aterosclerosis. Estos son los objetivos de la clase del día de hoy. Primero, entender desde el punto funcional las arterias coronarias, comprender el mecanismo de regulación del flujo coronario, comprender el control de las resistencias microvasculares en la circulación coronaria, diferenciar aterosclerosis y arteriosclerosis, y finalmente comprender el proceso de disfunción endotelial y la aterogénesis. Este es el esquema de la clase. Primero vamos a hablar de la circulación coronaria, algunas generalidades, el flujo sanguíneo coronario, regulación del flujo sanguíneo coronario, los factores que determinan el consumo de oxígeno por el miocardio, la autorregulación coronaria, la resistencia vascular coronaria y el control de la resistencia vascular coronaria. Luego, en la segunda parte de la clase vamos a hablar de la aterosclerosis, empezando a mencionar la arteriosclerosis, algunas generalidades, la disfunción endotelial y el proceso de la aterogénesis. Y terminamos con las conclusiones y la bibliografía. Empezamos con la circulación coronaria. El corazón es el único responsable de proporcionar su propio suministro de sangre a través de la circulación coronaria. Esta se define como una circulación especializada que proporciona oxígeno y sustratos al miocardio para así asegurar un funcionamiento normal y viabilidad del corazón. Además, el corazón demuestra el mayor consumo de oxígeno por gramo que cualquier órgano, por lo que el tono vascular coronario debe ser constantemente modulado para así asegurar una adecuada perfusión. Y finalmente, un equilibrio entre el aporte y las demandas miocárdicas de oxígeno, como por ejemplo alguna obstrucción por una placa de ateroma o un trombo o un vasoespasmo, va a conducir a un desequilibrio entre el aporte y las demandas, generando una cardiopatía isquémica. El flujo sanguíneo coronario lo podemos deducir a partir de la ley de Ohm, que nos indica que el flujo es directamente proporcional a la gradiente de presión e inverso a la resistencia global, por lo que el flujo sanguíneo coronario es proporcional a la presión de perfusión y es inverso a la resistencia. ¿Y qué significa esta presión de perfusión? Esta presión de perfusión corresponde a la diferencia entre las presiones expansivas y las presiones compresivas. Las presiones expansivas transmurales son aquellas presiones que realiza el vaso y que fuerzan contra la pared vascular, mientras que las presiones tisulares compresivas contrarrestan esta expansión, como por ejemplo el miocardio realiza cuando se contrae, va a comprimir esta arteria. Esta presión de compresión del tejido en la mayoría de los órganos es constante, por lo que no se considera que altera mucho la gradiente de presión. Sin embargo, en el corazón, debido a la periodicidad de las contracciones y la tremenda fuerza de eyección, da un patrón de flujo mucho más complejo. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver la relación entre la presión arterial y el flujo sanguíneo en las arterias coronarias derecha e izquierda. Y como mencionamos, debido a las fuerzas compresivas y porque la pared del ventrículo izquierdo ejerce una fuerza mecánica mayor que el ventrículo derecho, es que el flujo en ambas arterias sigue diferente patrón. Por ejemplo, en las arterias coronarias derechas, en el flujo de la derecha se reproduce la forma de la presión aórtica. Y esto se explica porque la resistencia a través de estos vasos es constante y que la fuerza impulsora a través de la coronaria derecha es la presión arterial, mientras que la arteria coronaria no es lo mismo. Al inicio de la sístole, el flujo coronario izquierdo cae abruptamente y esto se debe a la enorme fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo que rodea los vasos. Entonces la presión de compresión supera la presión de expansión, los vasos se colapsan y el flujo disminuye. Es por este motivo que la pared del ventrículo izquierdo recibe su flujo principalmente en la diástole y muy poco en la sístole. Entonces lo que se puede concluir de este gráfico es que el ventrículo izquierdo, que es mucho más grueso y más contráctil, genera una fuerza de compresión mucho mayor que el ventrículo derecho. Y es por tal motivo que se van a invertir los patrones de flujo entre el lado derecho e izquierdo. Como segundo, el flujo sanguíneo coronario de la arteria coronaria izquierda es fásico y ocurre la mayor parte en la diástole. Y esto debido a las fuerzas de compresión de la sístole que contrarrestan a la fuerza impulsora de los vasos.
Y por último, el flujo sanguíneo coronario de la coronaria derecha es continuo. La regulación del flujo sanguíneo coronario está dictada a través de múltiples mecanismos, que incluyen las fuerzas de compresión extravasculares, como la presión del miocardio, la presión de perfusión coronaria y algunas influencias biogénicas, metabólicas, hormonales, endoteliales, así como neurales y hormonales. Estos mecanismos modulan colectivamente la resistencia vascular coronaria y actúan para asegurar un equilibrio entre el suministro del metabolismo, o sea, la demanda de oxígeno al miocardio. Entre los factores que determinan el aporte coronario de oxígeno y las demandas miocárdicas de oxígeno tenemos los siguientes. El consumo de oxígeno miocárdico se cubre sobre todo por los aumentos proporcionales del flujo coronario y el aporte de oxígeno. Y los principales determinantes del consumo de oxígeno son la frecuencia cardíaca, la presión sistólica o la tensión de la pared miocárdica y la contractilidad del ventrículo izquierdo. Un aumento al doble de cualquiera de estos factores individuales del consumo de oxígeno requiere un aumento del flujo coronario. Ahora vamos a mencionar sobre el fenómeno de autorregulación coronaria. Este se define como la propiedad de mantener constante el flujo sanguíneo regional coronario cuando la presión de la arteria coronaria es inferior a la presión aórtica en un amplio intervalo, siempre y cuando los factores determinantes del consumo de oxígeno se mantengan constantes. Entonces, en esta imagen podemos ver la relación de autorregulación en condiciones basales y en condiciones de estrés metabólico. En la izquierda, vemos que si los factores que influyen en el consumo se mantienen constantes, el corazón mantiene un flujo constante, aunque la presión coronaria regional varíe en un amplio intervalo. Por debajo del límite inferior de la presión de autorregulación, es decir, por debajo de 40 milímetros de mercurio, los vasos subendocárdicos no pueden dilatarse más y se produce una isquemia miocárdica. Y durante la vasodilatación, que refleja la línea azul, el flujo aumenta de 4 a 5 veces por encima de los valores de reposo, con una presión arterial normal. En la imagen de la derecha podemos ver en una situación de estrés, en lo que los factores que aumentan los determinantes de compresión o que reducen el tiempo de perfusión diastólica disminuyen el flujo en dilatación máxima. Por ejemplo, en situaciones de alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo o en una enfermedad microvascular, van a limitar el flujo sanguíneo máximo. Además de los aumentos de demanda de oxígeno o la reducción de contenido de oxígeno arterial, como en la anemia o en la hipoxemia, que van a aumentar el flujo en reposo. Son estos cambios que van a reducir la reserva de flujo coronario y hacen que aparezca isquemia a presiones coronarias superiores. Esta imagen refleja las variaciones transmorales de la autorregulación coronaria y del metabolismo del miocardio. Aquí podemos ver la mayor vulnerabilidad del subendocardio con respecto al epicardio. Esta mayor vulnerabilidad refleja el hecho de que la autorregulación se agota a una mayor presión, a una presión de 40 en vez de una presión de 25. Esto se debe al aumento del flujo en reposo y del consumo de oxígeno en el subendocardio y a la mayor sensibilidad de los efectos compresivos de la sístole, ya que el flujo subendocárdico solo se produce en la diástole. La resistencia del flujo sanguíneo coronario puede dividirse en tres componentes: R1, R2 y R3. La R1 o la resistencia epicárdica o resistencia de estenosis proximal es la resistencia de las arterias epicárdicas, que es insignificante en condiciones normales. Pero cuando se produce un estrechamiento epicárdico significativo, la resistencia arterial comienza a contribuir de manera creciente a la resistencia coronaria. La R2 o la resistencia microvascular o resistencia arteriolar es la resistencia secundaria a los ajustes metabólicos y de autorregulación del flujo que se produce en las arteriolas y en las arterias pequeñas.
Estas se encuentran distribuidas por todo el miocardio a través de los vasos de resistencia de la microcirculación. Y como mencionamos, se modifica en respuesta a fuerzas físicas o a necesidades metabólicas del tejido. Y finalmente la R3 o la resistencia extravascular compresiva es el tercer componente y varía a lo largo del ciclo cardíaco y depende de la contracción del corazón y del desarrollo de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver un esquema de los componentes de la resistencia vascular coronaria con y sin estenosis coronaria. En el panel superior, cuando la frecuencia cardíaca es normal, la resistencia 2 va a ser mayor que la R3 y mucho mayor que la R1. Como mencionamos, la R2 es secundaria a ajustes metabólicos y de autorregulación del flujo. En la R3, o la resistencia extravascular compresiva, depende de la contracción y de la presión sistólica. Que en la R1 es casi nula cuando no hay un estrechamiento. Pero ¿qué pasa cuando hay un estrechamiento arterial? En el desarrollo de una estenosis o en una vasodilatación por fármacos, la R2 va a disminuir. Y como hay un estrechamiento arterial, se reduce el diámetro y la resistencia arterial o la resistencia de R1 aumenta. Por lo que vamos a obtener esta disposición de resistencias. La R1 y la R2 se invierten y la R3 se mantiene. Ya mencionado la resistencia vascular coronaria, vamos a empezar a hablar sobre los mecanismos de control de la resistencia, empezando con los mecanismos metabólicos. Uno de los más potentes vasodilatadores de la circulación coronaria es la adenosina. La hipoxia es el mayor desencadenante de la producción de adenosina, que se libera de los miocitos y se une a los receptores de adenosina de las células musculares lisas, estimulando de esta forma la vasodilatación a través de la producción de AMPC cíclico. El resultado de la disminución en la resistencia vascular es el aumento del flujo sanguíneo coronario, que va a establecer el balance entre la demanda de oxígeno y el aporte. El endotelio vascular sano ejerce efectos vasodilatadores y vasoconstrictores, con predominio de efectos vasodilatadores. Mientras que un endotelio enfermo, como en casos de hipertensión o insuficiencia cardíaca, el efecto dominante es el vasoconstrictor. Entonces, en la circulación coronaria se va a producir vasodilatación dependiente del endotelio después del incremento del flujo luminal. Estos van a estimular la producción del óxido nítrico y del factor hiperpolarizante dependiente del endotelio, que difunden al músculo liso vascular y van a causar relajación. El óxido nítrico es el mediador endotelial más importante y su acción es mediada por el GMPC cíclico. Y el factor hiperpolarizante dependiente del endotelio va a hiperpolarizar las células musculares lisas y va a producir una dilatación mediante la apertura de los canales de calcio activados por potasio. La prostaciclina o la prostaglandina I2 es el producto del ácido araquidónico por la vía de la oxigenasa y va a causar una vasodilatación tónica. Su acción va a ser mediada por el AMPC cíclico. Por otro lado, también el endotelio produce la endotelina, que son los vasoconstrictores más potentes y actúan sobre los receptores ATA y ATB. Esto va a activar la proteína quinasa C en el músculo liso vascular y para producir la constricción coronaria, y también va a competir con los factores relajantes derivados del endotelio. Los vasos coronarios también reciben una inervación simpática y parasimpática. La estimulación de los terminales parasimpáticos y vagales liberan acetilcolina, que estimula los receptores muscarínicos y facilita la liberación del óxido nítrico, que produce un potente efecto vasodilatador. Mientras que a través de la inervación simpática, la estimulación de los receptores alfa-1 adrenérgicos produce una vasoconstricción y de los receptores adrenérgicos beta-2
produce una vasodilatación, teniendo como un efecto neto la dilatación. Pasemos a la primera pregunta. Paciente con estenosis a nivel de una arteria epicárdica. ¿Qué resistencia se verá afectada? ¿Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 o ninguna? La respuesta es la A, la R1. Existen tres principales resistencias vasculares coronarias. La R1, que es la resistencia epicárdica, usualmente nula hasta que se desarrolla una estenosis significativa que vence los mecanismos de regulación. La R2, que es la resistencia microvascular, producida por los vasos prearteriales y arteriolares. Y la resistencia 3, que es producida a respuesta de una contracción cardíaca y presión sistólica del ventrículo izquierdo. Pasemos a la siguiente pregunta. Marque la verdadera. El óxido nítrico es el principal vasodilatador en la circulación coronaria. La capacidad de autorregulación coronaria sea entre 100 a 180 milímetros de mercurio. La resistencia 1 del flujo coronario es generada por las arterias epicárdicas. O la resistencia R3 es generada por los vasos prearteriales y arteriales. Y la clave es la C. Siguiendo con la segunda parte de esta clase, vamos a empezar a hablar de la aterosclerosis. Empezando con la arteriosclerosis y los tipos, generalidades, descripción endotelial y la aterogénesis. Pero primero debemos empezar a definir qué es la arteriosclerosis. Este es un término que va a denotar engrosamiento de la pared arterial y pérdida de elasticidad, y se van a conocer tres patrones según la ubicación de la lesión. Por ejemplo, si la lesión se encuentra a nivel de una arteria de grande o mediano calibre, nos vamos a referir a una aterosclerosis. Esta es la más frecuente y la que tiene mayor relevancia clínica, y se caracteriza por una acumulación de placa de colesterol en la íntima. Si la lesión se encuentra en arterias de mediano calibre, se va a definir como una arteriosclerosis de Montgomery. Esta se caracteriza por una calcificación distrófica de la lámina media y lámina y membrana elástica interna. Estos depósitos que van a ser calcificados no van a ser obstructivos y no suelen tener relevancia clínica. Finalmente, si la lesión se encuentra en arterias de pequeño calibre o en arteriolas, la vamos a subdividir en una arteriolosclerosis hialina y una arteriolosclerosis hiperplásica. La arteriolosclerosis hialina, podemos ver aquí en la imagen una arteriola anormal en el que su pared se encuentra engrosada debido a depósitos amorfos de hialina, que son los depósitos amorfos rosados, lo que va a dar resultado a una constricción de la luz y por lo tanto a una perfusión alterada. Es esta deposición de proteína subendotelial que lo vamos a ver en pacientes con hipertensión esencial crónica, en diabetes crónica y en un envejecimiento normal. Por otro lado, la arteriosclerosis hiperplásica ocurre una proliferación de células musculares lisas subendoteliales en respuesta a una presión arterial muy alta, por ejemplo en pacientes con hipertensión maligna. Acá podemos ver que la pared de la arteriola tiene un aspecto de piel de cebolla debido a la hiperplasia de músculo liso y tejido endotelial. La aterosclerosis es una enfermedad lentamente progresiva de las arterias musculares y elásticas de tamaño grande a mediano. Estas lesiones se van a caracterizar por placas elevadas en la íntima compuestas de lípidos, de células musculares lisas en proliferación, por células inflamatorias también y por un aumento de la matriz extracelular. Los sitios comunes en orden descendiente vamos a encontrar primero a la aorta abdominal, a la arteria coronaria, a la arteria poplitea, a la carótida y finalmente al círculo arterial de Willis. Dentro de los factores de riesgo lo vamos a clasificar en modificables y no modificables. Entre ellos, en los modificables encontramos el hecho de fumar, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, dislipidemia, niveles altos de homocisteína, obesidad, niveles altos de fibrinógeno, hiperfosfatemia, estrés y alcoholismo. Y entre los factores no modificables encontremos en los antecedentes familiares relacionados a eventos cardiovasculares en parientes de primer grado menores de 55 años en hombres y 65 en mujeres. Y en hombres mayores de 45 años, en mujeres de 55 años postmenopausia. La aterosclerosis va a causar alteraciones a través de tres mecanismos. Causa alteraciones por una obstrucción mecánica del flujo, especialmente en vasos de pequeño calibre,
también por una rotura de placa que va a dar lugar a una trombosis vascular y al debilitamiento de la pared vascular subyacente que va a conducir a la formación de aneurismas. La disfunción endotelial se define como una alteración del fenotipo que afecta la reactividad vascular, induce una superficie trombógena o tiene una adherencia anómala para las células inflamatorias. Acá podemos ver que a una presión normal, aun el flujo laminar y las bajas concentraciones de factores de crecimiento van a favorecer un estado basal de las células endoteliales, que van a mantener una superficie no adhesiva, no trombótica, con un tono adecuado del músculo liso de la pared vascular. Mientras que la exposición, la lesión o la exposición de ciertos mediadores va a producir una activación endotelial, que es un estado en el que las células endoteliales van a desarrollar una superficie procoagulante y que puede resultar también adhesiva para las células inflamatorias y a expresar factores que induzcan la contracción y proliferación del músculo liso y síntesis de la matriz extracelular. El proceso fisiopatológico de la aterosclerosis es la aterogénesis. Este proceso empieza gradualmente y continúa por décadas. Entonces, este proceso inflamatorio crónico ocurre en respuesta a una agresión del endotelio, específicamente en la íntima donde se van a desarrollar las placas de ateroma. Entonces, los agresores pueden ser uno o varios factores en un mismo individuo, como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hiperhomocisteinemia, lipoproteínas, ácidos grasos libres o ciertas infecciones. Estos factores van a conducir inicialmente a un estrés crónico en el endotelio y luego a la posterior disfunción endotelial. Y como resultado se van a producir algunas microlesiones en el endotelio, lo que va a aumentar la permeabilidad hacia las lipoproteínas, cuando éstas se encuentran en altas concentraciones. Entonces, el LDL se acumula en la íntima, lo que va a aumentar el grosor de esta, se va a oxidar y es en esta oxidación del LDL que marca el comienzo de la aterogénesis y va a provocar las siguientes reacciones inflamatorias. En esta sección, el sistema inmune va a interpretar a este depósito como una invasión, por lo que van a entrar los monocitos circulantes a la íntima y dentro de la íntima serán transformados en macrófagos. Aquí los macrófagos van a fagocitar el LDL oxidado convirtiéndose en células espumosas. Las células espumosas se van a acumular y van a formar estrías grasas, que son las lesiones ateroscleróticas tempranas. Posteriormente, estas microlesiones de la pared vascular van a promover la adhesión a plaquetas y esas plaquetas van a liberar mediadores inflamatorios como citocinas y también van a liberar lo que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este factor va a estimular la migración y proliferación de células del músculo liso de la túnica media a la íntima y también media la diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos. Posteriormente, los macrófagos que van a estar cargados de lípidos y de las células musculares lisas van a sintetizar la matriz extracelular, como por ejemplo el colágeno, las fibras elásticas, algunos proteoglucanos y el calcio, formando de esta forma una placa fibrosa. Y de esta forma va a estar formada la placa de ateroma, constituida por una placa fibrosa y un núcleo necrótico con células espumosas. Luego, las células inflamatorias en el ateroma van a secretar metaloproteinasas en la matriz, lo que va a debilitar la cubierta fibrosa de la placa debido a la ruptura de la matriz extracelular. Y es debido a este debilitamiento de la placa fibrosa que cualquier estrés menor puede llegar a romperla. Posteriormente, conforme avanza la placa de ateroma, se va a producir un estrechamiento o estenosis de la arteria, inicialmente parcial, hasta evolucionar a una completa obstrucción. Además, la placa de ateroma es frágil y puede romperse, sangrar y formar un trombo o desprenderse de la pared de la arteria y provocar una embolia de colesterol.
Aquí tenemos un cuadro de todos los pasos mencionados en la aterogénesis para que lo puedan leer con mayor detenimiento. Ahora vamos a hablar sobre los dos tipos de placas, las placas estables y las placas inestables. Las placas estables poseen una densa capa fibrosa y un componente inflamatorio lipídico poco importante. Y aunque estas placas van a reducir de forma considerable la luz del vaso, generalmente no van a producir alguna lesión aguda. Mientras que en una placa inestable tiene una tendencia a la ruptura. Aquí, esta placa presenta una capa fibrosa fina y un gran núcleo lipídico y un proceso inflamatorio importante. Es en estos tipos de placas que cuya ruptura puede generar un trombo. Pasamos a la tercera pregunta. Una mujer de 61 años es llevada al servicio de urgencias debido a un dolor opresivo en el pecho retrocranial en reposo durante las últimas 2 horas. Su temperatura es de 37,5, el pulso es de 110 por minuto, las respiraciones son de 21 por minuto, la presión arterial es de 115 y 65 milímetros de mercurio. Un EKG muestra elevación del segmento ST en las derivaciones 1 ABL y B2 AB4. La angiografía coronaria muestra una estenosis del 80% en la arteria descendente anterior izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el paso inicial más probable en la patogenia de la afección coronaria de este paciente? Alternativa A, migración de las células musculares lisas a la íntima, infiltración de monocitos en la íntima, activación de plaquetas, disfunción de las células endoteliales o formación de placa fibrosa. Y la clave es la de disfunción de células endoteliales. Entonces aquí en este caso vamos a ver que los síntomas de esta paciente, como el dolor torácico agudo y aplastante y los cambios en el EKG, van a mostrar un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Además, la angiografía revela una estenosis en la arteria descendente anterior izquierda, lo que va a confirmar el diagnóstico. Y es este síndrome, el síndrome coronario agudo, que es causado principalmente por la aterosclerosis. Bien, entonces el desarrollo de la aterosclerosis comienza en sí con un factor externo, como hipertensión, tabaquismo, productos finales de glicación avanzada, lo que va a iniciar con un daño endotelial. Se va a dañar el endotelio, va a aumentar la adhesividad y va a conducir a una inflamación local e invasión de las células musculares lisas en la íntima. Luego las citoquinas inflamatorias van a atraer a los macrófagos y van a formar a las células espumosas al absorber el colesterol de los lípidos de baja densidad oxidados. Esas células espumosas se van a acumular y van a formar la estría grasa, que es la lesión aterosclerótica temprana. Y luego la producción de colágeno por los macrófagos cargados de lípidos y las células musculares lisas van a formar las estrías grasas en una placa fibrosa. Entonces, la lesión inicial va a ocurrir con la aparición de una disfunción endotelial. Pasamos a la última pregunta. Un hombre de 73 años con arteriopatía coronaria e hipertensión es llevado al servicio de urgencias en ambulancia 90 minutos después del inicio agudo de dolor torácico retrosternal y disnea. Ha fumado 2 paquetes de cigarrillos al día durante 52 años. Poco después de llegar al hospital pierde el conocimiento y no tiene pulso. A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar, muere. El examen de corazón en la autopsia muestra una oclusión completa de la arteria descendente anterior izquierda con un trombo rojo sobre una placa necrótica. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es más probable que sea responsable de la oclusión coronaria de este paciente? Clave A, estasis del flujo sanguíneo. B, proliferación de células musculares lisas. C, activación de plaquetas. D, secreción de metaloproteinasas de matriz. E, formación de placa fibrosa. Y la clave es la D, secreción de metaloproteinasas de matriz. Entonces, en este caso, la causa de muerte de este paciente ha sido el infarto agudo de miocardio por ruptura aguda de una placa y trombosis, como lo muestra el hallazgo de autopsia de oclusión coronaria por un trombo rojo, que está compuesto por plaquetas y fibrina. Y es esta ruptura de la placa que va a ocurrir cuando la etapa protectora que cubre la placa pierde su integridad y el material trombótico provoca la obstrucción del vaso.
Se cree que la secreción de las metaloproteinasas de la matriz son los responsables de romper, de estabilizar la cubierta fibrosa de un ateroma. Las metaloproteinasas de la matriz, que son secretadas por células inflamatorias en el ateroma, como por los macrófagos, van a debilitar la cubierta fibrosa al romper la matriz extracelular. Posteriormente, un estrés menor va a poder romper la cubierta fibrosa y exponer el núcleo lipídico altamente trombogénico del ateroma. Y es este evento el que va a provocar una obstrucción aguda y total del vaso y la subsiguiente infarto del miocardio. Entre las conclusiones tenemos que, en condiciones normales, el flujo sanguíneo coronario se mantiene muy constante dentro de un amplio rango de niveles de presión arterial, entre 70 y 150. Esto se denomina autorregulación coronaria. Existe una estrecha correlación entre el trabajo cardíaco realizado y las demandas miocárdicas y oxígeno, y que un aumento de las miocardias conlleva un aumento paralelo del flujo. La aterosclerosis se caracteriza por placas elevadas en la íntima compuesta de lípidos, células musculares lisas, en proliferación, células inflamatorias y un aumento de la matriz extracelular. La lesión o la exposición de ciertos mediadores produce activación endotelial, un estado en el que las células endoteliales desarrollan una superficie procoagulante que puede resultar adhesiva para las células inflamatorias y expresar factores que induzcan la contracción y o proliferación del músculo liso y síntesis de matriz. Esta es la bibliografía utilizada para esta clase y eso sería todo. Muchas gracias.